Bendiciones en Cristo Jesús a toda nuestra audiencia del programa El Mundo Actual. Saludos especiales para todo el área metropolitana de Washington, D.C. y en todas partes donde el programa El Mundo Actual es retransmitido en las diferentes radios, como en Honduras, también en Colombia, en Chile y en diferentes partes del mundo. Saludos muy especiales en Cristo Jesús. Déjenme compartir con ustedes una palabra con un tema que yo creo que este es el momento preciso para hablar un poquito sobre este tema. La palabra que quiero compartir con ustedes es esta: escóndeme del plan secreto de los malignos, de la conspiración de los malvados. Salmo 64, versículo 2. Hablemos de la palabra conspiración. En un momento importantísimo en el que estamos viviendo en estos momentos, sin lugar a duda, ha sido el año de las más grandes conspiraciones jamás nunca existida en la historia, o de tanta trayectoria, según los expertos, en toda la época como en esta época. La respuesta, dicen los expertos, se debe efectivamente a la magnitud de acceso a las poblaciones mundiales a las famosas redes sociales. Al tener las redes sociales, o al tener toda la humanidad acceso directo a las redes sociales de una manera tan fácil como nunca antes en la historia la humanidad la había tenido, hace que temas como las conspiraciones se vuelvan tan codiciables, y tan creíbles directamente. Así es que vale la pena que hablemos un poco sobre este tema importantísimo, en especial porque en los últimos 6 meses, o más bien desde que salió esta pandemia, y el mundo político, en especial los Estados Unidos de América, ha estado completamente impregnado dentro de una multiplicidad impresionante de las famosas conspiraciones. Ante todo esto, déjeme hacer algunos pequeños detalles acerca de las conspiraciones. Sin lugar a duda, esas han existido desde la época de la Biblia, en los gobiernos, en múltiples de gobiernos en la historia, desde el Antiguo Testamento. Era sumamente popularísimo en los poderes de Roma, en los Césares, constantemente los movimientos conspirativos para destruir, para botar a un régimen y traer uno nuevo. Todos esos movimientos se inspiraron definitivamente en esa misma palabra, conspiraciones, profundas divisiones, profundas irregularidades, o crear profundos vacíos para rellenarlos con exactamente los que están detrás de estos movimientos, llenar lo que ellos necesitan, llenar para sus objetivos finales que ellos tienen. En este caso, la primera palabra o la primera persona que se recuerde de haber tenido un éxito rotundo y descomunal en esa palabra que se conoce conspiración, sin lugar a duda, se llamó Adolfo Hitler. Dice la historia que en la impresión que se dio, o este movimiento que levantó bajo esa palabra de conspiración, este personaje terrible de la historia del siglo XX llamado Adolfo Hitler, quien surge, o sea, se tira a la trayectoria pública en Alemania en 1924, cuando reconstruyó su partido. Hitler creía que la causa de la fuerte crisis económica alemana estaba producida por una conspiración de judíos y de comunistas. El partido nazi pasó con ese mensaje sumamente fuertísimo lanzado por Adolfo Hitler, conspirativo. Pasó de tener 12 diputados en 1928 a 107 diputados de un solo golpe para 1930. Hitler fue nombrado canciller, o sea, el gobierno, como quien dice, el primer ministro, el presidente de Alemania, en aquel momento, con ese mensaje de conspiración. Los alemanes le creyeron de corazón a corazón que los judíos
Y de allí que inclusive salieron muchos mensajes conspirativos que hasta hoy en día se lanzan contra el pueblo de Israel. Uno de ellos, sin lugar a duda, son los famosos protocolos de Sion, que dicho sea de paso, el escritor fue específicamente un nazi alemán. En esos mensajes conspirativos que la popularizó, que la hizo sumamente famosa, Adolfo Hitler, lo llevó no solamente a tomar el poder con un pueblo alemán que le creyó de corazón a corazón que los judíos en Alemania estaban preparando una conspiración juntamente con los comunistas para instalar un sistema totalitario en Alemania. Finalmente conocemos la triste y catastrófica historia del fruto de esa conspiración en Alemania, que terminó con la vida de 6 millones de judíos, 2 millones de gitanos y por supuesto millones de muertos a causa del espíritu de la Segunda Guerra que desató ese personaje llamado Adolfo Hitler, dándole o abonando exactamente esa palabrita: conspiración. Como cristianos nosotros en este momento difícil, en especial en este año, en especial cuando la conspiración ha tenido su fruto extraordinario, es decir, ha sido el fruto total y completo, no cabe duda, en este 2020. Ese 2020, a través de como dije al comienzo, la tremenda afluencia de las redes sociales, permitió que este tema de las conspiraciones se vuelva tan accesible y tan codiciable que inclusive la inmensa mayoría de los propios evangélicos están impregnados, sumergidos en su totalidad dentro de se puede decir la palabra codicia, de saber, de conocer esas cosas que son agradables a los oídos, que suenan bastante interesantes, pero que finalmente vienen de una palabra oscura que es manejada como con hilos de marioneta por los gobiernos de las tinieblas, conocidos como los Illuminati, y que finalmente promueven todas estas acciones para crear conflictos, divisiones, vacío profundo, y por supuesto eso deja el ambiente para la instalación de los propósitos de gobiernos oscuros o de la tiniebla, o el gobierno, en este caso, del anticristo. Entremos a algunos aspectos que dicen los críticos que hablan acerca de esto. Dices, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, amparados en la negativa del presidente Trump, quien desde que llegó al poder, él se amparó 100% bajo este proyecto de las conspiraciones. Dice, potenciado por el florecimiento de las inspiraciones e instrumentado por las redes sociales y la invención de teorías, vive un momento de esplendor que sería digno de maravillarse si no significaran conflictividad social, dice un mural, hablando acerca del peligro que está sumergida la humanidad en estos momentos en cuanto al tema de las conspiraciones. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tan atractivo cuando los hechos, los antecedentes a una creencia o cualquier esperanza es una puerta abierta para darle validez a una teoría, una historia, una conspiración, que es la que estamos hablando? Le voy a dar un ejemplo. Desde 2017, aunque se puede decir que 2010, que es cuando se abre en su totalidad las ventanas gigantescas de las redes sociales y entran múltiples de redes sociales accesibles a todos los estratos sociales de la humanidad. Entonces, de ahí que las famosas teorías se vuelven
como la Biblia del día hoy en día. De hecho, miles de cristianos evangélicos ya no le dan tanta importancia a las Sagradas Escrituras, sino a los famosos videos conspirativos o artículos conspirativos, a los cuales con un entusiasmo extremadamente profundo los comparten en sus múltiples de murales. Que si hiciéramos eso con la bendita y gloriosa palabra del Señor, como sí lo hacen miles de preciosos hermanos en las redes sociales que todos los días están compartiendo múltiples de preciosos artículos de la palabra de Dios, que esa debería de ser exactamente el profundo interés de nosotros los evangélicos, en compartir, en distribuir al máximo la palabra de Dios sin conspiraciones, es decir, no utilizando conceptos de ideas que no están probados, de noticias que no están probadas, de cosas oscuras que no están probadas. No poner esas cosas dentro del mensaje, porque eso nos llevaría a utilizar a la palabra de Dios para meter una palabra que no tiene nada que ver con la luz de las Sagradas Escrituras. Es por eso que la palabra del Señor habla, dice: escóndeme del plan secreto de los malignos, de las conspiraciones de los malvados. Es la palabra preciosa que menciona el rey David. De manera que a veces tenemos que tener cuidado. A veces las conspiraciones nos dan la impresión de que el relato es tan alucinante que los usuarios de las redes sociales lo comparten. No importa cuán poco es de verosímil, la narración tiene valor por ser precisamente por lo extravagante. Le voy a dar un ejemplo de todo esto. Cierto personaje en las redes sociales, él se hizo famosísimo, eminentemente famosísimo en los últimos años, por lo menos hasta el 2019. Era impresionante la cantidad de seguidores que tenía, millones de seguidores en sus murales de redes sociales, porque este personaje comenzó a poner artículos conspirativos diciendo que la Tierra nunca ha sido redonda y que ha sido la más grande y gigantesca mentira que nos han metido, y en sus mensajes tan como los hace ver exactamente. Disculpe, vuelve a leer este pensamiento. Dice: a veces la impresión de que el relato es tan alucinante que los usuarios de las redes sociales lo comparten. No importa cuán poco es de verosímil, la narración tiene valor por ser precisamente por lo extravagante. Entonces, suena tan impresionante que personajes como el que estábamos hablando comenzó a poner de que artículo tras artículos de que se nos ha ocultado verdades profundas en cuanto a la verdad de que la Tierra es redonda, y de que de hecho el hombre nunca fue a la luna, que eso es la más grande mentira que nos han dado, que nunca fue a la luna. En otras palabras, tampoco ha ido al espacio. Famosísimo se volvió este hombre, por supuesto, no por lo científico, sino por la multitud de miriada o de millones de personas que les fascina alimentarse de ese tipo de noticias conspirativas. Y entre todo esto, por supuesto, este año ha sido impresionante. Gente que se han creído de corazón a corazón, como los alemanes, cuando se creyeron el mensaje conspirativo tan convincente, contundente, que hizo Adolfo Hitler y su equipo que trabajó detrás, incluyendo los Illuminati, para usar toda la media que en aquel entonces existía, todos los medios comerciales que en aquel entonces existían en Alemania, para llegar a los alemanes, y le hicieron creer de corazón a corazón a los alemanes que los judíos estaban haciendo una gigantesca conspiración junto con los comunistas para convertir
al país de Alemania en un país comunista que finalizó en la elección catastrófica de Adolfo Hitler. Como que la historia se está repitiendo. Este año efectivamente hemos estado llenos en tanto en lo político como también en lo religioso, en este tema, en esta impresionantes o fascinantes historia conspirativa, que no tenemos la más mínima duda de que detrás de todo esto están los Illuminati. Por supuesto, en las conspiraciones se usan medias verdades. Una vez que se agarran esas medias verdades, se exageran y se vuelve, las hacen accesibles o las hacen codiciables, sería más bien codiciable a el oído y a los ojos de las multitudes de personas que les fascina alimentarse de estas informaciones que suenan fantásticas, pero que carecen de credibilidad profunda. Me decía en uno de los temas una de las doctoras que me estaba ayudando para preparar un tema que estamos esperando su momento ya para hablar con algunos médicos, es posible, sobre la próxima vacuna frente a una pandemia que ya en este momento ha traído 270,000 muertos en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? 271,000 familias en Estados Unidos lloran la partida de un ser querido. No solamente se llora, sino que hay sentimientos profundamente encontrados en cuanto a que ese ser querido murió aislado, sin ni siquiera el haber tenido la oportunidad de despedirse con aquellas personas a las que más amaba. O los sentimientos encontrados de sus familiares, que sienten en lo profundo de su corazón el remordimiento de no haber podido ni siquiera acariciar su brazo, de esa persona que tanto amaba y que murió en medio de esta pandemia. Que no cabe duda que también en esta pandemia está manejada, eso no tenemos la más mínima duda, porque hay razones poderosas para decirla, de que los Illuminati han estado detrás de toda esta pandemia. Eso no lo vamos a discutir. El éxito rotundo que han tenido el gobierno del nuevo orden mundial con esta pandemia, que no lo tuvo en 2000 años, el haber cerrado sin que hubiese la más mínima protesta en todo el mundo, algunas aisladas, como la del pastor John McCarthy y otros siervos en California. Aparte de ello, ha habido completo y total silencio ante el cierre descomunal de todititas las iglesias a nivel mundial. Y aunque en los estados proevangélicos de los Estados Unidos desde mayo se mantiene total libertad para abrir los templos, por supuesto haciendo todas las recomendaciones de prevenciones, lo cual estoy completamente de acuerdo, porque si se han abierto los supermercados, permanecen abiertos los supermercados, que en ningún momento en la pandemia se cerraron, ¿por qué nuestra iglesia, donde la gente en medio de una crisis, de una tormenta, de un terremoto, la gente necesita ser llena de fe, de esperanza, de positivismo? ¿Por qué en esta pandemia ha sucedido todo lo contrario? Todo lo contrario. Se han abierto y siempre permanecieron permanentemente abiertos, casi que las 24 horas del día, los supermercados. Porque eran esenciales, porque la gente necesita comer, sí. Pero también, entre las cosas buenas también que dijo el presidente Donald Trump, que digna de traer a la memoria en el mes de mayo, cuando él dijo, igual que los centros de recreación o los consideran ustedes esenciales, también las iglesias, dijo el presidente Donald Trump, son esenciales. Sin embargo,
El nuevo orden mundial, quien está detrás de esta pandemia, ha puesto oídos sordos. Y en estados como California, Oregon, Nueva York, Massachusetts y múltiples de estados, nuestras iglesias no solamente permanecen, sí, abiertas, pero con exageradas limitaciones. Y en muchísimos de estos estados, las iglesias anglosajonas ni siquiera se han dado a la tarea de abrir. De hecho, miles de templos pequeños prácticamente han desaparecido. En el área metropolitana de Washington, D.C., había un fenómeno hasta el 2019. Era todo un fenómeno. Múltiples de nuestras iglesias evangélicas hispanas tenían acceso a los famosos salones de las escuelas o auditorios de las escuelas, quienes les alquilaban a los evangélicos y tenían hermosas congregaciones en estos auditorios por la situación difícil de encontrar locales grandes y accesibles en el área metropolitana de Washington, D.C. Con esta pandemia y con las regulaciones de las escuelas, todos estos auditorios no están accesibles a nuestras iglesias. ¿Qué ha pasado con esas iglesias en el área metropolitana? No sabemos. Creemos que por lo menos están subsistiendo, pero con el mínimo de su gente. Y centenas de familias o se han resfriado o ya no quieren saber nada. De manera que allí sí entendemos que esa parte es parte también de todo este espíritu conspirativo, el cierre mismo de todas las iglesias. Por el otro lado, hablando de las 270,000 muertas que tenemos en todo esto, en esta pandemia surge una multitud de videos conspirativos. Entre ellos, el miedo, el terror y el espanto que podría traer la próxima vacuna que están por comenzar a usarse a partir del 10 de diciembre en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Israel. Estos videos tan impresionantes, donde se está creando pánico y miedo, donde el mercado número uno de los que le han creído han sido los propios evangélicos. La pregunta ¿es verdad todo lo que se está diciendo en estos videos conspirativos? En uno de los temas que su servidor tiene en YouTube, donde estoy hablando sobre la vacuna y la marca de la bestia, estoy diciendo que nosotros los evangélicos no estamos en contra de la vacuna, ni estaremos en contra de esta vacuna que venga, siempre y cuando no venga condicionada. ¿Qué quiere decir? Que después nos quieran obligar a recibir un pasaporte electrónico con tatuajes electrónicos. Vamos a aceptar la primera parte, pero cuando se nos quiera obligar a recibir eso automáticamente, no lo aceptaríamos porque iría contra nuestros principios espirituales. Eso es lo que estoy diciendo en ese tema que tengo en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaines Oficial. Pero ¿debemos nosotros entonces creer a todas estas conspiraciones que se están dando? Me decía la doctora Susan Rojas, médico en Florida, me decía: Antonio, el problema es que mucha gente, por la facilidad de las redes sociales hoy en día, no le interesa tomar tiempo para investigar, porque tomar tiempo para investigar significa sentarse por lo menos una hora e indagar e investigar. Y la gente dijo, no está interesada en eso, está interesada en lo rápido, en lo accesible y en lo que suena agradable a sus oídos. De allí me dijo ella que los videos conspirativos se vuelven tan codiciables para ellos, aunque lo que se está diciendo carece de fundamento y de investigación.
Esta es una gran verdad. La palabra del Señor dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, 1 al 3. Mis hermanos, mis queridos hermanos, tengamos muchísimo cuidado con toda esa multitud de videos conspirativos. Yo me pregunto, ¿a quién más le interesa? Es cierto que se está creando récord con esta vacuna, pero también me decían personalidades, médicos, científicos, o sea, también estamos en el tiempo nunca antes visto de la tecnología. El hecho mismo, vuelvo a repetir la palabra del presidente Donald Trump, quien abrió, eso es lo que me dijo un científico, el hecho que el presidente Donald Trump al principio de esta pandemia abrió la puerta, oiga bien, abrió la puerta para destrabar una serie de trabas que había a los grandes laboratorios para que entrasen a la velocidad de récord con toda la tecnología en busca de una vacuna que al menos evite mortandades como las que ya hemos tenido. En estos momentos hay 3 vacunas. 3 vacunas que ya están que van a estar a la disposición. Pero hay multitud de videos que están diciendo que no lo haga. La pregunta es, si en todo esto hay algo peligrosísimo, debe de preguntarse, número 1, investigue si es cierto que vienen cuestiones inalámbricas dentro de esa vacuna, como microchip o como tatuajes electrónicos. Bueno, su servidor ya lo hizo, ya no nos indagamos. No viene tal cosa. Que ese es el proyecto que podría venir más que para mí el 2022-2023. 2. ¿Qué pasaría si más de la mitad de la población no se vacuna? Significaría que en este momento tenemos 270,000 muertos. Tendríamos solo en Estados Unidos entonces 1 millón de personas muertas. Entre ese millón podría estar usted o familiares queridos suyos. La pregunta del gran $1.000.000 es, ¿no debería yo investigar primero antes de creer a los videos conspirativos? ¿Cómo es que viene esta vacuna? Vivimos en un país altamente lleno de leyes. O no solamente eso. No solamente hablemos de la vacuna. Hablemos también de los videos conspirativos que implican la fe cristiana también. Lo que quiero decirte es, por favor, no pongamos mucha atención a los famosos videos conspirativos. Pongamos más atención a la bendita y gloriosa palabra del Señor. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos tengan, ni tengáis miedo, dice el profeta Isaías 8:12. Recuerde, nosotros no dependemos de los videos conspirativos. Nosotros dependemos del Espíritu Santo, de la palabra. Si tienes temor, pídele al Espíritu Santo que te dé luz, que te dé serenidad y que te dé paz. Cuidado, por favor, cuidado con los videos conspirativos. Mejor ponga atención a la palabra. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te me bendiga. Y será hasta el próximo programa.